Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos al canal. Yo soy el lector y les doy la bienvenida a esta segunda parte de la lectura sobre el acuerdo final para el proceso de paz en Colombia. Pues bueno, esta lectura, sobra decir, es una lectura importantísima, es una lectura primordial que todos en este momento, por lo menos en Colombia, tenemos que tener muy presentes y estar muy claros en cada punto de lo que está sucediendo, porque es algo que nos va a afectar ya por muchísimo tiempo por venir. Entonces, no nos dejemos meter los dedos a la boca, no hablemos sin argumentos y formemos criterio para nuestro voto, sea un sí o sea un no. Aquí no estamos para decir de qué manera deberíamos votar, sino que estamos para informar, para que cada uno se forme su propio criterio y entienda sobre qué estaríamos votando el próximo 2 de octubre. Entonces, el día de hoy, en esta segunda parte, estaremos echándole un vistazo al numeral 1.2 y 1.3 del acuerdo final. Los invito a que los que no se han visto la primera parte del video se remitan a ella aquí en el mismo canal. Y bueno, quisiera continuar con la lectura. Estamos en el numeral 1.2 titulado Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial o conocido como PDET. Dice el 1.2.1. El objetivo. El objetivo de los PDET es lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural en un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, de manera que se asegure el bienestar y el buen vivir de la población en zonas rurales, niños y niñas, hombres y mujeres, haciendo efectivos sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales y revirtiendo los efectos de la miseria y el conflicto. Siguiente. La protección de la riqueza pluriétnica y multicultural para que contribuya al conocimiento y a la organización de la vida, a la economía, a la producción y al relacionamiento con la naturaleza. Siguiente. El desarrollo de la economía campesina y familiar, cooperativa, mutual, comunal, microempresarial y asociativa solidaria, y de formas propias de producción de las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante el acceso integral a la tierra y a bienes y servicios productivos y sociales. Los PDET intervendrán con igual énfasis en los espacios interétnicos e interculturales para que avancen efectivamente hacia el desarrollo y la convivencia armónica. Siguiente. El desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto, implementando inversiones públicas progresivas concentradas con las comunidades con el fin de lograr la convergencia entre la calidad de vida rural y urbana y fortalecer los encadenamientos entre la ciudad y el campo. Siguiente. El reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades, incluyendo las organizaciones de las mujeres rurales, para que sean actores de primera línea de la transformación estructural del campo. Siguiente. Hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación en el que todos y todas trabajan alrededor de un propósito común, que es la construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento. Estamos ahora en el 1.2.2 llamado criterios de priorización. El proceso de transformación estructural del campo debe cobijar la totalidad de las zonas rurales del país. Se priorizarán las zonas más necesitadas y urgidas con PDET para implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales que se creen en el marco de este acuerdo. Los criterios de priorización de las zonas serán: dos puntos. Los niveles de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas. El grado de afectación derivado al conflicto. La debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión. La presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías legítimas. Ahora el numeral 1.2.3, titulado Planes de acción
para la transformación regional. Para cumplir con los objetivos de los PDET en cada zona priorizada, es necesario elaborar de manera participativa un plan de acción para la transformación regional que incluya todos los niveles del ordenamiento territorial, concertado con las autoridades locales y las comunidades. Los planes deben contemplar dos puntos: el enfoque territorial de las comunidades rurales, que tenga en cuenta las características sociohistóricas, culturales, ambientales y productivas de los territorios y sus habitantes, así como sus necesidades diferenciadas en razón del género, edad, pertenencia étnica, orientación sexual e identidad de género diversa, y condición de discapacidad, y la vocación de los suelos para poder desplegar los recursos de inversión pública de manera suficiente y en armonía con los valores tangibles e intangibles de la nación. Siguiente, un diagnóstico objetivo elaborado con la participación de las comunidades, hombres y mujeres, en el que se consideren, bajo el enfoque territorial señalado, las necesidades en el territorio y las acciones que coordinen los diferentes elementos y tenga metas claras y precisas que posibiliten la transformación estructural de las condiciones de vida y de producción. El Plan Nacional de Desarrollo acogerá las prioridades y metas de los PDET. Ahora, numeral 1.2.4 del acuerdo final titulado Mecanismos de participación. La participación activa de las comunidades, hombres y mujeres, en conjunto con las autoridades de las entidades territoriales, es la base de los PDET. Para ello, se establecerán instancias de decisión en los distintos niveles territoriales, en las que se incluya la presencia representativa de las comunidades, incluyendo la de las mujeres rurales y sus organizaciones, y el acompañamiento de los órganos de control para, dos puntos, definir las prioridades en la implementación de los planes nacionales, las vías, el riego, la infraestructura, los servicios, etc., en el territorio, de acuerdo con las necesidades de la población. Siguiente, asegurar la participación comunitaria en la ejecución de las obras y su mantenimiento. Siguiente, establecer un mecanismo de seguimiento y veeduría de los proyectos. Ahora el numeral 1.2.5 titulado Medios. Los PDET serán el mecanismo de ejecución en las zonas priorizadas de los diferentes planes nacionales que se deriven del acuerdo. El Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios para garantizar el diseño y ejecución de los planes de acción para la transformación estructural con el concurso de las entidades territoriales. Numeral 1.2.6 titulado Seguimiento y Evaluación. Ojo, los programas y planes de acción para la transformación regional de cada zona priorizada tendrán mecanismos de seguimiento y evaluación local, regional y nacional, como parte de los mecanismos generales de verificación y seguimiento de los que trata el punto 6, para garantizar que lo que se acuerde se implemente y se cumpla. Aquí terminamos lo que es el punto 1.2, un punto muy breve, tan solo 6 acotaciones ahí. Pasamos ahora al 1.3, planes nacionales para la reforma rural integral. El objetivo central de los planes nacionales para la reforma rural integral es, por una parte, la superación de la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural, y por otra, la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad. La superación de la pobreza no se logra simplemente mejorando el ingreso de las familias, sino asegurando que los niños, niñas, mujeres y hombres tengan acceso adecuado a servicios y bienes públicos. Esa es la base de una vida digna. Por eso la superación de la pobreza en el campo depende, ante todo,
de la acción conjunta de los planes nacionales para la reforma rural integral, que en una fase de transición de 10 años logre la erradicación de la pobreza extrema y la reducción en todas sus dimensiones de la pobreza rural en un 50%, así como la disminución de la desigualdad y la creación de una tendencia hacia la convergencia en mejores niveles de vida en la ciudad y en el campo. Las medidas para la superación de la pobreza deberán tener enfoque de género que permita hacer frente a las necesidades particulares de las mujeres en el campo. Dice el numeral 1.3.1 sobre la infraestructura y adecuación de tierras. Empieza el desglose de este punto. Es el 1.3.1.1, la infraestructura vial. 2 puntos. Con el propósito de lograr la integración regional y el acceso a los servicios sociales y a los mercados, incidir favorablemente sobre el precio de los alimentos como garantía del derecho a la alimentación y mejorar el ingreso de la población campesina, el Gobierno Nacional creará e implementará un Plan Nacional de Vías Terciarias. En su desarrollo, el plan tendrá en cuenta los siguientes criterios. Primero, la participación activa de las comunidades, hombres y mujeres, en la priorización, ejecución y seguimiento de las obras. Siguiente, la asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de las obras. Siguiente, el estímulo a la economía local, dando prioridad a la contratación de trabajadores y trabajadoras y adquisición de materiales locales. Siguiente, la promoción y aplicación de diversas soluciones tecnológicas. Siguiente, la importancia de garantizar la sostenibilidad de las condiciones socioambientales. Ahora pasamos al numeral 1.3.1.2, infraestructura de riego. Ojo, con el propósito de impulsar la producción agrícola familiar y la economía campesina en general, garantizando el acceso democrático y ambientalmente sostenible al agua, el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Nacional de Riego y Drenaje para la economía campesina, familiar y comunitaria. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios. 2 puntos. Primero, la promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas de riego y drenaje para la economía campesina, familiar y comunitaria, de acuerdo con las particularidades de las zonas del proyecto productivo y de las comunidades. La recuperación de la infraestructura de riego de la economía campesina, familiar y comunitaria. Siguiente, el acompañamiento a las asociaciones de usuarios y usuarias en el diseño y formulación de los proyectos de riego y drenaje. Siguiente, la asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento, la administración y la sostenibilidad económica y ambiental de los proyectos de riego y drenaje. La promoción de prácticas adecuadas para el uso del agua en el riego es otro de los puntos. Y el siguiente es la reparación para mitigar los riesgos originados por el cambio climático. Ahora el próximo numeral 1.3.1.3 titulado Infraestructura eléctrica y de conectividad. 2 puntos. Con el propósito de garantizar condiciones de vida digna y mejorar la conectividad, el Gobierno Nacional diseñará e implementará un Plan Nacional de Electrificación Rural y un Plan Nacional de Conectividad Rural con los siguientes criterios. Comienzo. La ampliación de cobertura eléctrica. Siguiente. La promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas de generación eléctrica de acuerdo con las particularidades del medio rural y de las comunidades.
Siguiente, la asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de las obras. Siguiente, la capacitación en el uso adecuado de la energía para garantizar su sostenibilidad. Siguiente, la instalación de la infraestructura necesaria para garantizar el acceso a Internet de alta velocidad en las cabeceras municipales. Siguiente, la oferta de soluciones de acceso comunitario a Internet para centros poblados. Muy bien, ahora pasamos al siguiente numeral, que es 1.3.2, titulado El desarrollo social, salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza. Dice el numeral 1.3.2.1 sobre la salud, con el propósito de acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades, niños, niñas, mujeres, hombres, personas con pertenencia étnica, personas con orientación sexual e identidad de género diversa y en condición de discapacidad, fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pública en las zonas rurales y mejorar la oportunidad y la pertinencia de la prestación del servicio. Se creará e implementará el Plan Nacional de Salud Rural. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios. Primero, la construcción y el mejoramiento de la infraestructura sobre la base de un diagnóstico amplio y participativo que permita atender el mayor número de usuarios y usuarias en cada región. La dotación de equipos, incluyendo la adopción de nuevas tecnologías para mejorar la atención, por ejemplo, la telemedicina. Y la disponibilidad y permanencia de personal calificado. Siguiente numeral. La adopción de un enfoque diferencial y de género que tenga en cuenta los requerimientos en salud para las mujeres de acuerdo a su ciclo vital, incluyendo medidas en materia de salud sexual y reproductiva, atención psicosocial y medidas especiales para mujeres gestantes y los niños y niñas en la prevención, promoción y atención en salud. Siguiente, la creación de un modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas, con énfasis en la prevención que permita brindar atención en los hogares o en los lugares de trabajo. Siguiente, un sistema de seguimiento y evaluación permanente para garantizar la calidad y oportunidad de la atención. Siguiente numeral 1.3.2.2 sobre la educación rural, con el propósito de brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como promover la permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo y acercar las instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo rural. El Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Especial de Educación Rural. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios. Primero, la cobertura universal con atención integral a la primera infancia. Siguiente, modelos flexibles de educación preescolar, básica y media que se adapten a las necesidades de las comunidades y del medio rural, con un enfoque diferencial. Siguiente, la construcción, reconstrucción, mejoramiento y adecuación de la infraestructura educativa rural, incluyendo la disponibilidad y permanencia de personal docente calificado y el acceso a tecnologías de información. Siguiente, la garantía de la gratuidad educativa para educación preescolar, básica y primaria. Siguiente, el mejoramiento de las condiciones para el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes a través de un acceso gratuito a útiles, textos, alimentación escolar y transporte.
Siguiente, la oferta de programas e infraestructura de recreación, cultura y deporte. Siguiente, la incorporación de la formación técnica agropecuaria en la educación media, 10º y 11º. Siguiente, la disponibilidad de becas con créditos condonables para el acceso de hombres y mujeres rurales más pobres a servicios de capacitación técnica, tecnológica y universitaria, que incluya, cuando sea pertinente, apoyos a la manutención. Siguiente, la promoción de la formación profesional de las mujeres en disciplinas no tradicionales para ellas. Siguiente, la implementación de un programa especial para la eliminación del analfabetismo rural. Siguiente, el fortalecimiento y la promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico para el sector agropecuario, en áreas como agroecología, biotecnología, suelos, etc. Siguiente, incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios en las zonas rurales, con acceso equitativo para hombres y mujeres, incluyendo personas en condición de discapacidad. Se tomarán medidas especiales para incentivar el acceso y permanencia de las mujeres rurales. Siguiente, promover la ampliación de oferta y la capacitación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural. Dice el siguiente numeral 1.3.2.3 sobre la vivienda y agua potable, con el propósito de garantizar condiciones de vida digna a las personas que habitan en el campo. El Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Social Rural. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios. Primero, la aplicación de soluciones de vivienda adecuadas de acuerdo con las particularidades del medio rural y de las comunidades, con enfoque diferencial y de género. Siguiente, la promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas, acueductos, veredales y soluciones individuales, para garantizar el acceso al agua potable y el manejo de agua residual. Siguiente, el otorgamiento de subsidios para la construcción y para el mejoramiento de las viviendas, que prioricen a la población en pobreza extrema, las víctimas, los beneficiarios y las beneficiarias del plan de distribución de tierras y a la mujer cabeza de familia. Los montos del subsidio no reembolsable, que podrán cubrir hasta la totalidad de la solución de vivienda, se fijarán atendiendo los requerimientos y costos de construcción en cada región, con el fin de garantizar condiciones de vivienda digna. Siguiente, la participación activa de las comunidades, hombres y mujeres, en la definición de las soluciones de vivienda y la ejecución de los proyectos. Siguiente, la asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento, la operación y la sostenibilidad de las soluciones de acceso al agua y manejo de aguas residuales. Siguiente punto, promover prácticas adecuadas para el uso del agua potable. El numeral 1.3.3, titulado Estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral. Dice en el numeral 1.3.3.1, titulado Estímulos a la economía solidaria y cooperativa. Dos puntos. Con el propósito de estimular diferentes formas asociativas de trabajo de o entre pequeños y medianos productores y productoras, basadas en la solidaridad y la cooperación, y que promuevan la equidad de género, la autonomía económica y la capacidad organizativa, en especial de las mujeres rurales, y fortalezcan la capacidad de los pequeños productores y productoras para acceder a bienes y servicios, comercializar sus productos y, en general, mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de producción. El Gobierno Nacional
creará e implementará el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios. 2 puntos. Primero, el acompañamiento, apoyo técnico y financiero a las comunidades rurales, hombres y mujeres en la creación y fortalecimiento de cooperativas, asociaciones y organizaciones solidarias y comunitarias, especialmente aquellas vinculadas con la producción y el abastecimiento alimentario, en particular la producción orgánica y agroecológica y las organizaciones de mujeres. Siguiente. El fortalecimiento de las capacidades productivas y de las condiciones de acceso a los instrumentos de desarrollo rural, como los medios de producción, la asistencia técnica, formación y capacitación, el crédito y comercialización, entre otros. Siguiente. Estimular la economía solidaria y cooperar como medio para canalizar los recursos y servicios a la población rural. Siguiente punto. El apoyo con medidas diferenciales a las organizaciones comunitarias y asociaciones para contribuir a la gestión de proyectos de infraestructura y equipamiento, como vías, vivienda, salud, educación, agua y saneamiento básico, riego y drenaje. Dice el numeral 1.3.3.2 sobre la asistencia médica. 2 puntos. Con el propósito de fortalecer las capacidades productivas de la economía campesina, familiar y comunitaria para desarrollar sus proyectos productivos y estimular procesos de innovación tecnológica, el Gobierno Nacional diseñará e implementará un Plan Nacional de Asistencia Integral Técnica, Tecnológica y de impulso a la investigación. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios. 2 puntos. Comienzo con el primero. La garantía de la provisión del servicio de asistencia integral, técnica y tecnológica, como los avances en los aspectos técnico-productivos, organizativos y sociales, de gestión, administración, informática, finanzas, mercadeo y capacitación. A la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria, de manera descentralizada. La asistencia integral técnica y tecnológica es un servicio público gratuito para los beneficiarios y beneficiarias del Fondo de Tierras y para los pequeños productores y productoras, priorizando a mujeres cabeza de familia, y contará con un subsidio progresivo para los medianos productores y productoras. Siguiente punto. La regulación y supervisión de la calidad del servicio de asistencia técnica y tecnológica, incluyendo un sistema de seguimiento y evaluación participativo y comunitario que tenga en cuenta la participación de las mujeres. Siguiente, la vinculación de la asistencia técnica y tecnológica con los resultados de procesos de investigación e innovación agropecuaria, incluyendo el uso de las tecnologías de la comunicación y la información. Siguiente, la promoción y protección de las semillas nativas y de los bancos de semillas para que las comunidades, hombres y mujeres, puedan acceder al material de siembra óptimo y de manera participativa, contribuyan a su mejoramiento incorporando sus conocimientos propios. Además, la estricta regulación socioambiental y sanitaria de los transgénicos, ojo, propiciando el bien común. Lo anterior, en el marco de la obligación inquebrantable del Estado de tomar las medidas y usar las herramientas necesarias para salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la nación. Ahora el numeral 1.3.3.3, titulado Subsidios, Generación de Ingresos y Crédito. 2 puntos. Comienzo. Además de los subsidios que el Gobierno Nacional otorgará a la economía campesina, familiar y comunitaria mediante los planes y programas de distribución de tierras, asistencia técnica, vivienda, infraestructura y, en general, de todos los bienes y servicios sociales que contribuyen al acceso integral, el Gobierno Nacional diseñará e implementará un plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina,
familiar y comunitaria, y de los medianos productores y productoras con menores ingresos, que cuente con una perspectiva de género que permita a las mujeres superar barreras de acceso al financiamiento. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios. 2 puntos. Primero, la provisión de recursos de capital semilla no reembolsables que permitan el arranque exitoso de los proyectos productivos de los beneficiarios y beneficiarias de distribución de tierras. La promoción de fondos agropecuarios, rotatorios y de las asociaciones de pequeños productores y productoras y de los medianos productores y productoras con menores ingresos. Siguiente, la promoción de fondos agropecuarios rotatorios de las asociaciones de pequeños productores y productoras y de los medianos productores y productoras con menores ingresos. Siguiente, la adopción de un sistema de garantías que facilite el acceso de la economía campesina, familiar y comunitaria al crédito agropecuario. Siguiente, a la luz de lo acordado en el punto 1.1.6 sobre la inembargabilidad e inalienabilidad, la provisión de líneas de crédito blandas, ágiles, oportunas y subsidiadas para la economía campesina, familiar y comunitaria y actividades complementarias y con subsidios progresivos para los medianos productores y productoras con menores ingresos, orientados a apoyar el derecho a la alimentación, la reconversión productiva y la generación del valor agregado. Las líneas de crédito subsidiadas para la compra de tierra se otorgarán exclusivamente a los pequeños productores y productoras. Siguiente punto, la promoción de seguros de cosecha subsidiados para la producción agropecuaria de la economía campesina, familiar y comunitaria en todas sus modalidades. Siguiente, el fomento de una cultura de manejo de todo tipo de riesgos. Siguiente, junto con los manuales de crédito subsidiado, se informará ampliamente y se acompañará prioritariamente a los pequeños productores y productoras rurales en el uso de los mecanismos de normalización de cartera, que les permita retomar la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria en sus predios para proteger su subsistencia. El numeral 1.3.3.4, titulado Mercadeo, dicta 2 puntos. Con el fin de garantizar condiciones adecuadas para la comercialización de los productos provenientes de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria y mejorar su disponibilidad como garantía del derecho a la alimentación, el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Nacional para la promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria, que cuente con una perspectiva de género que promueva el empoderamiento económico de las mujeres rurales. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios. 2 puntos. Primer numeral. La promoción de asociaciones solidarias, incluyendo las asociaciones de mujeres rurales para la comercialización que provean información y logística, administren los centros de acopio y promocionen los productos del campo, dando especial atención a las áreas priorizadas, de manera que se minimice progresivamente la intermediación, se reduzca el precio final al consumidor, se propicien relacionamientos directos entre quienes producen y quienes consumen y se creen condiciones para garantizar mejores ingresos para los productores y productoras. Dice el siguiente punto. Financiación o cofinanciación de centros de acopio para la producción alimentaria de la economía campesina, familiar y comunitaria que atiendan las particularidades y las necesidades de la región, así como la promoción de la administración de los centros de acopio por parte de las comunidades organizadas. Dice, siguiente punto, la promoción entre los centros urbanos de mercados para la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria. Siguiente, la promoción de encadenamientos de la pequeña producción rural
con otros modelos de producción que podrán ser verticales, horizontales y en diferente escala en función de la integración campo y ciudad, en beneficio de las comunidades, mujeres y hombres, y para agregar valor a la producción. El siguiente dice: el diseño e implementación progresiva de un mecanismo de compras públicas para atender la demanda de las entidades y programas institucionales que de manera descentralizada fomente la producción local para apoyar la comercialización y absorción de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria. Siguiente: la implementación para los productores y productoras de un sistema de información de precios regionales que se apoya en las tecnologías de la información y las comunidades. Muy bien, ahora el numeral 1.3.3.5, titulado La formalización laboral rural y protección social, dice: dos puntos. El gobierno nacional fortalecerá al máximo el sistema de protección y seguridad social de la población rural, con un enfoque diferencial y de género, a la luz de las normas de la OIT, de las que Colombia es parte, y con el propósito de garantizar el trabajo digno y los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo y su protección social, como la protección a la vejez, a la maternidad y los riesgos laborales. El gobierno nacional creará e implementará el Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales. El plan habrá de dignificar las condiciones laborales rurales mediante la aplicación plena con la inspección del trabajo, de la normatividad sobre relaciones contractuales, la regulación correspondiente sobre jornada, remuneración y subordinación, considerando los desarrollos jurisprudenciales favorables a los trabajadores y trabajadoras, las normas internacionales de la OIT aplicables sobre el trabajo en general y el trabajo rural en particular, que permitan garantizar de manera efectiva y en igualdad de condiciones para hombres y mujeres el derecho fundamental al trabajo. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios. Dos puntos. Primero, campañas para la erradicación del trabajo infantil y medidas inmediatas para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Siguiente, la garantía de protección social mediante un beneficio económico periódico para los trabajadores y trabajadoras del campo en edad de jubilarse y de un subsidio de riesgos laborales proporcional a un ahorro individual acompañado de un subsidio por parte del Estado. Siguiente, la promoción y estímulo de procesos organizativos de los trabajadores y trabajadoras del campo a través de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación, de tal forma que se facilite el acceso a servicios del Estado orientados al bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Siguiente, la promoción de la vinculación laboral de las personas en situación de discapacidad. Siguiente, la promoción de la vinculación laboral de las mujeres en áreas productivas no tradicionales. Siguiente, la capacitación de los trabajadores y trabajadores agrarios a las empresas en materia de obligaciones y derechos laborales. Y el fomento de la cultura de la formalización laboral. Siguiente punto, el establecimiento del sistema fijo de inspección laboral y la creación de un sistema móvil de inspección en las áreas rurales que permita que los trabajadores y trabajadoras puedan exigir debidamente sus derechos laborales y tramitar adecuadamente conflictos de carácter laboral. Siguiente, los planes y programas social y ambientalmente sostenibles que se desarrollarán en las zonas rurales se harán con el concurso de la mano de obra de las comunidades de la zona, hombres y mujeres. Las condiciones laborales de estos programas se adecuarán a la normativa internacional y nacional y se regirán por los principios de dignidad,
y equidad. Dice el siguiente punto: la extensión de programas para la protección eficaz del riesgo económico de la vejez hacia la población rural de tercera edad en extrema pobreza que no está cubierta por el sistema de seguridad social, considerando las necesidades especiales de las mujeres adultas mayores. Dice el siguiente punto: promover esquemas de protección al embarazo, parto, lactancia y atención en salud para el recién nacido, ampliando progresivamente en cobertura y calidad los sistemas de salud y subsidio familiar, con enfoque especial en la mujer trabajadora del campo. Ahora el numeral 1.3.4, titulado Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación. En desarrollo de la obligación de garantizar de manera progresiva el derecho humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, con el propósito de erradicar el hambre, y en esa medida fomentar la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional en cantidad suficiente, el Gobierno Nacional pondrá en marcha un sistema especial para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población rural. La política alimentaria y nutricional en las zonas rurales se basa en el incremento progresivo de la producción de alimentos, la generación de ingresos y en general la creación de condiciones de bienestar mediante los planes nacionales de acceso a tierras, infraestructura, riego, vivienda y agua potable, asistencias técnicas y capacitación, mercadeo, crédito, la promoción de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación y demás planes establecidos en el presente acuerdo. Esta política reconoce el papel fundamental de las mujeres rurales en la contribución a la satisfacción del derecho a la alimentación. Es necesario asegurar que todos los planes nacionales cumplan de una manera transversal con los objetivos de la política alimentaria y nutricional propuestos, mediante un sistema que los articule en los territorios y que tomará en cuenta los siguientes criterios. 2 puntos. El desarrollo de planes departamentales y locales para la alimentación y nutrición culturalmente apropiadas, con la participación activa de las comunidades, la sociedad, el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales para articular en el territorio las medidas y establecer las metas. Siguiente, el establecimiento de consejos departamentales y municipales de alimentación y nutrición con representación del gobierno y amplia representación de la sociedad y comunidades, hombres y mujeres, con el fin de proponer y participar en la definición de los lineamientos para el diseño y puesta en marcha de las políticas alimentarias y nutricionales a través de los planes departamentales y locales, movilizar recursos de la región, monitorear el riesgo y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas. Dice el siguiente punto: el establecimiento de un Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición integrado por autoridades nacionales, departamentales y municipales y representantes elegidos y elegidas en el marco de los consejos departamentales y municipales, que proponga y participe en la definición de los lineamientos de la política alimentaria, coordine los planes departamentales y locales, informe y monitoree el riesgo y haga seguimiento nacional a las metas. Siguiente, el desarrollo de programas contra el hambre y la desnutrición con cobertura nacional, especialmente para la población rural y en condiciones de miseria, las mujeres gestantes y lactantes, niños y niñas y para la tercera edad. Estos programas incluirán planes de choque para la población rural más vulnerable y en pobreza extrema. La adopción de esquemas de apoyo para fortalecer, desarrollar y afianzar la producción y el mercado interno, que incluyan asistencia técnica científica orientados a promover la cualificación de la economía campesina, familiar y comunitaria, ambiental y socialmente sostenible, que contribuyan a su autosuficiencia y al autoconsumo. Siguiente, la promoción de mercados locales y regionales que acerquen a quienes producen y consumen y mejoren las condiciones de acceso y disponibilidad de alimentos en las áreas rurales del país. Siguiente,
La realización de campañas orientadas a promover la producción y el consumo de alimentos con un alto contenido nutricional, el manejo adecuado de los alimentos y la adopción de buenos hábitos alimenticios que tenga en cuenta las características del territorio y fomente la producción y el consumo de alimentos nacionales. Ojo, siguiente. Adicionalmente, la provisión de condiciones e incentivos a la producción y a la comercialización, incluyendo cuando sean necesarios apoyos directos para el fortalecimiento productivo con el fin de que en la economía campesina, familiar y comunitaria se eviten o minimicen los impactos negativos que supongan la internacionalización de la economía y la liberación del comercio. Bueno, hasta aquí hemos llegado, hemos cubierto ya todo el primer punto del acuerdo. Nos falta en la próxima parte estaremos hablando del punto número 2 titulado Participación política, la apertura democrática para construir la paz. Ojo, este capítulo es muy importante porque es quizás uno de los más polémicos. Vamos a estar hablando directamente de la participación política de las FARC en la democracia colombiana. Entonces, no se lo pierdan, por favor, estén muy pendientes del próximo capítulo. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy en esta lectura muy amena. Muchas gracias. Yo soy el lector y les doy muchas gracias. Los invito a que se suscriban, le den un me gusta y compartan, porque es nuestro deber ciudadano conocer e informar. Entonces, por favor, ayudémonos en esta labor tan importante. Muchas gracias de mi parte, soy el lector y muchísimas gracias. Feliz noche.